Vamos a ir a la palabra del Señor. Me gustaría antes orar, así que cierre sus ojos. Padre bueno, gracias por tu palabra, Señor. Es ese pan de vida que nos sostiene. Es esa agua que nos sacia y nos deja continuar, Señor. Es tu palabra lo que tanto nos necesitamos para crecer y parecernos cada día más a ti. Señor, y aquí estamos deseosos de aprender de ella, deseosos de escucharte, deseosos de absorber de ti hoy en tu palabra lo que necesitamos. Gracias, yo ruego que tu Espíritu Santo nos ayude a apropiarla, a hacerla nuestra, a que no solo la comprendamos con el cerebro, sino que la hagamos parte de nuestro corazón, Señor. Yo sé, tu palabra dice que no volverá a ti vacía, sino que hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello que la envía. Señor, gracias, porque así será tu palabra. Así como la lluvia, decía el profeta, no cae del cielo a la tierra y no vuelve al cielo, así será tu palabra hoy. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo quiero introducir esto. ¿Alguno de ustedes se ha perdido alguna vez manejando en alguna ciudad que no conocía? A ver. Entonces usted sabe de lo que estoy hablando. Yo estaba haciendo memoria. Yo me he perdido en Managua cuando llegué. Aunque viví 12 años después y ya el carro andaba para arriba y para abajo solo. Pero los primer mes nada más sabía llegar al lugar donde comprar la comida y al lugar donde estaba la iglesia. Y me perdí una vez horrible. Me acordé también de otra vez que estábamos manejando y veníamos de Orlando a Miami y el avión ya estaba por despegar y yo tenía que entregar el carro y me perdí. Así que el estrés no solamente de no sé dónde estoy, sino que voy a perder plata porque tengo que entregar el carro y no lo voy a entregar a la hora. Y voy a perder más plata porque voy a perder el avión. Y voy a perder más plata porque voy a tener que alquilar un hotel para poder estar al día siguiente. Y, o sea, yo ya todo el problema, ¿no? También una vez me perdí en San José de Costa Rica. Esa sí fue terrible, hermano. Ya usted se puede imaginar cómo uno se siente cuando está perdido. Y una terrible también fue en Tijuana, México. En Tijuana, esa fue. Y lo más duro de San José y de Tijuana fue esto. En Tijuana paré y le pregunté a alguien y me dice, sí, hombre, agarre por aquí derechito, derechito, derechito y va a llegar. El que estaba manejando conmigo también estaba perdido igual. El que estaba al lado mío, pero me dice, hey, yo sí sé que para allá no es. Y realmente era en dirección opuesta. ¿Qué les parece? La persona no estaba solamente ayudando, nos estaba perdiendo. Y no había Waze en ese tiempo. Lastimosamente no había Waze. Y eso fue en el 95. Imagínense. Hace rato ya. Y en San José, quiere reírse. La persona, yo le pregunto, ¿y cómo salimos de aquí? A una persona que iba caminando y esa persona estaba más perdida que yo. Así que, qué horrible. Es una sensación desagradable. Aunque no necesariamente uno esté en peligro de que te va a lastimar a alguien o algo, es horrible sentirse no saber qué hacer. No saber si agarrar para la derecha o para la izquierda. No saber si en una vuelta, ya me acordé de otra que me perdí. Esa era horrible porque íbamos como en Florida hay unos grandes, ¿cómo se llama? Los Everglades, ¿eso cómo se llama? En pantanos. Y comenzamos a rodar. Y yo dije, por aquí no es, por aquí, pero seguía rodando, qué bobería, ¿no? ¿No le ha pasado así? Y seguíamos rodando y de repente yo digo, si yo sigo rodando, ¿a dónde yo voy a agarrar gasolina si se me comienza a ir a... O sea, esa sensación es espantosa. Ahora bien, esa sensación no solamente se siente cuando uno está perdido. Estoy hablando de algo que quizás a usted le ha pasado, ¿verdad? Yo creo que estar perdido manejando no es algo tampoco común, ¿no? Mucha gente se pierde. Pero también se siente cuando te dan un dictamen médico. Y tú dices, ¿para dónde agarro ahora? ¿Sí o no? O cuando en tu trabajo te dan una notificación de que en 15 días ya no vas a ser parte de ese trabajo. O cuando en tu negocio estabas esperando cerrar esta venta, este contrato, este proyecto para poder
hey, esa iba a ser la entrada del mes o de los varios meses por delante, y te llama la persona y dice, no, escogí a otra persona que hiciera el trabajo, o la otra empresa que hiciera eso. O en la universidad te dan malas notas, te das cuenta que no puedes seguir, o hay muchas, o una relación te defrauda y uno dice, ¿y qué pasa ahora? Ya ve que todos nos hemos sentido de alguna manera así. La pregunta que hoy yo en mi corazón creo que Dios nos está llevando a que meditemos un rato y aprendamos de una historia es, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? ¿Ok? Y de eso es lo que hoy quiero compartir con ustedes. Yo he estado predicando desde la primera vez que prediqué, tenía 17 años, hace ya un rato. Y por la misericordia de Dios he estado predicando mucho por muchos años. Y generalmente cuando tengo un texto, ya yo resolví el 50% de la prédica, en el sentido de encontrar qué predicar. El otro 50% es, vamos a darle forma, vamos a, usted sabe, a construir un mensaje. Pero el primer problema más grande es saber qué predicar. Esta semana tenía 3 textos, ¿qué les parece? Y me llama la atención que el lunes digo, de este es el texto que voy a predicar. Y de ahí estuve hasta el sábado con esa idea. Pero aún después de que a mitad de semana encontré otro texto que me habló tanto a mi corazón, pero me dije, hey, se parece bastante el que había hablado el lunes. Y ayer buscando una ilustración, me encuentro en una revista de predicación otro texto que me dijo, este está muy bueno. Pero ¿sabe qué me llama la atención? Ahora ¿se acuerdan que era más difícil encontrar el texto? Ahora tengo 3 textos. Interesantemente, los 3 dicen lo mismo. Los 3 tratan de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y yo dije, wow, ¿será que de verdad Dios quiere que hablemos de esto? ¿Qué hacer cuando no sabes qué hacer? Y quiero que vayamos a uno de estos 3 textos, y está en Segunda de Reyes, capítulo 4. O sea, quisiera que leyéramos. Traiga su Biblia, por favor. Hoy en día la tenemos en el teléfono si usted no la tiene, pero me gustaría que leyéramos esta historia. Vamos a leer 7 versos del capítulo 4. En el capítulo 4 de Segunda de Reyes está una especie como de biografía de Eliseo. De Eliseo, un pequeño resumen biográfico de sus, es como su currículum, de sus acciones. Eliseo fue un profeta, un hombre de Dios. Es, después de Jesús, en la Biblia, quien más se le atribuyen milagros. Miren, qué interesante. Después de Jesús, solo Jesús en la Biblia, en el relato bíblico, tiene más milagros registrados. Eliseo tiene varios. En este capítulo, en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, aparecen 4 de esos milagros. E interesantemente, 2 tienen que ver con comida. ¿Qué les parece? Había un tiempo de hambre bien serio ahí. ¿Sabían que Jesús multiplicó, ¿se acuerdan? En 2 ocasiones pan y peces. Bueno, él multiplicó pan. ¿Qué les parece? Dios a través de Eliseo. ¿Okay? Hay un relato al final del capítulo 4. No lea el resto del capítulo 4, puede leerlo después en casa. No lo lea aquí, pero vamos a leer del 1 al 7. Y aquí hay la historia de Eliseo. Recuerden, es el personaje de todo el capítulo 4 de Segunda de Reyes. Pero Eliseo, en esta primera sección de los 4 relatos que aparecen en este capítulo, el otro personaje es una mujer viuda. Y note conmigo, por favor, y aquí hay 3 cosas, en este relato vamos a ver 3 cosas que debemos aprender o que debemos hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿Qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Y aquí está la primera. Léalo, por favor, conmigo. Dice el texto bíblico que la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas, la comunidad de los profetas era una especie de grupo de profetas que trabajaban. Eliseo era como el maestro de ellos, el director de ellos. Era una especie como de escuela
o de instituto, pero también ejercían la profecía de manera formal. Para que entendamos un poquito más, era una especie de monasterio, pero no de que vivían ahí encerrados, sino que, porque ven que tenía esposa e hijos, pero era un equipo y Eliseo era el director de esta escuela de profetas, o comunidad de profetas, como le dice la Nueva Versión Internacional. Y la viuda se le acerca a Eliseo y le dice: mi esposo, su servidor, ha muerto. Y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. En ese tiempo, cuando las personas no podían pagar sus compromisos económicos, la ley levítico, la ley hebrea, permitía que la persona se llevara como pago en servidumbre, no como esclavos en el sentido de que lo pueden vender y que no tienen, sino como siervos, como te contrato, vas a ser mi trabajador, pero no te voy a pagar porque tú me debes o tu familia me debe. Y en el caso de una mujer viuda, era una mujer en una posición muy crítica. Esta es una sociedad en el año, esto fue más o menos como, esto pudo haber sido aproximadamente como en el año 800, algo así, 900 antes de Cristo. Bueno, en ese tiempo la sociedad era muy patriarcal, así que una mujer viuda sola era 0 derechos, 0 oportunidad. Y si estaba endeudada era peor la cosa, y ella ve que las cosas se ponen feas porque su acreedor le dice: bueno, si no me puedes pagar, te voy a quitar lo único que te queda, y eran tus hijos. Y la ley decía que él podía hacerlo por lo menos por los próximos 7 años. ¿Qué les parece? Cada 7 años había una cosa que se llama jubileo, y en ese año todas las deudas se tenían que perdonar. O sea, ella iba a recuperar a sus hijos, pero 6, 7 años después. Bueno, no se dice cuánto faltaba para el año jubileo, pero pongamos que faltaba todo el periodo, así que ella fácilmente pudo haber estado perdiendo a sus hijos por 7 años. Recuerde, una mujer sola, una mujer que está en una condición bastante vulnerable. Y dice: resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. No lo dijo, sino que ya estaba ejecutando. No es el anuncio del banco, ya están tocando la puerta para llevárselos. Verso 2. Bueno, perdón. Aquí está la primera cosa. Ven que subrayé: le suplicó ahí. Ahí pareciera como: mire, por favor, le ruego que, ¿verdad? Pero cuando vamos a la idea original, la palabra ahí es: clamó a gran voz. Esta mujer, la primera cosa que hizo cuando no sabía qué hacer, porque aquí vemos una mujer que obviamente no sabe qué hacer. Está frente a una deuda que no puede hacer frente. La opción que está sugiriendo su acreedor es: dame a tus hijos como esclavos. Una opción que no es una opción. Y ella dice: no sé qué hacer. Y la primera cosa que esta mujer hizo fue aquí dice suplicar, pero realmente es pedir ayuda. Es exclamar, es gritarle a alguien auxilio. Esa es la idea detrás de esto. Y aquí está, quiero ir muy rápido a las 3 cosas que le estoy diciendo que quiero que hagamos, que creo que debemos hacer, y es pedir ayuda. Número 1, si tú te encuentras en una posición en la cual no sabes qué hacer, la primera cosa que nosotros debemos hacer es, dígalo conmigo por favor, pedir ayuda. Sonará como: Raúl, 1 más 1 es 2. No. Saben que les conté que me perdí en varios lugares. En uno de ellos estaba Alexandra conmigo y me dice: papá, pregúntale a Dick. No, que pregúntale qué. Seguí rodando. Papi, pregúntale a... No. Ahora bien, no sé si le ha pasado nada más a mí o usted también se identifica con lo que estoy hablando. Es que somos, gracias Luis, dilo en voz alta por favor. Tercos, hermano. Es que somos tercos. Y es bonito todavía porque hubiéramos podido usar una palabra más. Tarado.
como una mula. Pero la pregunta es, ¿por qué no bajé el vidrio y le dije al Señor, a la persona esa, oiga amigo, ¿cómo es? ¿Por qué? No quiero aceptar ayuda. ¿Qué más? Algo más ahí. Diga, ¿alguien dijo? Miedo de que me pasó, bajé el vidrio una vez y me mandaron para otro lado. O bajé el vidrio y la persona estaba más perdida que yo. Pero orgullo es la primera causa. Reconocer que estoy perdido. Miren que más que el mal consejo de otro o más que cualquier otra cosa, es eso. Afecta mi ego. Me golpea mi orgullo. Reconocer que estoy en una posición en la cual no sé qué hacer. Y ahí está la clave de salir del hueco. La primera clave es: pida ayuda. Pida ayuda. Necesitamos, miren, esta mujer fue y se fue a donde el hombre de Dios y dijo: yo no tengo qué hacer, no sé cómo hacer, esta es la realidad, esto es lo que está pasando, y pidió ayuda. Miren, en la Biblia, clamar a Dios es la norma, mis queridos hermanos. No es extraño. Dios no se pone nervioso. Ay, me está pidiendo otra vez ayuda. ¿Hasta cuándo con este chavalo? Con este muchacho. Clama a mí y yo te responderé. Si usted nota, clamar a Dios en la Biblia es la norma, no una excepción. Hace 2 años atrás, por allá, hablamos un buen rato de los salmos y leímos y predicamos y enseñamos sobre varios salmos. Y les dije que hay diferentes tipos de salmos. Pero el más común, 2/3. Los salmos son diferentes. Hay de alabanza, hay se llama así, de súplica. 2/3 de los 150 salmos, casi en los 100, no es exacto ese número, pero casi 100 salmos, adivinen qué son: clamor, pidiendo ayuda. ¿Se acuerdan de Bartimeo el ciego? Hijo de David, ten compasión de mí. Pero dice, no era de que hijo de David, por favor. No, el tipo gritó con todo en Jericó. Todo Jericó se dio cuenta que el ciego Bartimeo quería ayuda. ¿Se acuerdan de los discípulos? Ese era otro texto que iba a tocar. Cuando están los discípulos cruzando el lago y se despierta una tormenta. Pero la tormenta no era cualquier cosita. Aunque 7 de esos 12 se creen que eran pescadores profesionales, o sea, conocían ese lago de atrás para adelante, como decimos. Esa tormenta debió haber sido nada pequeña para que todos ahí comenzaran a decir: nos morimos. ¿Saben qué estaba haciendo Jesús? Dormido, agarrando un cinquito. ¿Pero qué hicieron ellos? ¡Ah! ¡No hagamos! ¡Ah! No, Señor, clamaron: vamos a ayudar, a buscar ayuda. Paso número 1, ¿qué debemos hacer? Pedir ayuda. Ahora bien, ¿pedir ayuda a quién? Esa es la primera pregunta. Mira, a veces pedimos ayuda cuando nos tragamos el orgullo, pedimos ayuda a alguien que está más hundido que nosotros. Error. No haga eso. Pedimos ayuda a todo el mundo. Buscamos en Google qué hacer cuando no sé qué. Mi esposa es maravillosa. Ella quiere cómo doblar la hoja en la punta derecha de una hoja 8,5 por 12. O sea, imagínate, algo totalmente. Ella lo escribe así en Google. ¿Y sabe qué? Aparece. Increíble. Es una cosa como son preguntas como cómo llegar de aquí a allá. No, ella hace la pregunta que en su cabecita tiene entera y la pone ahí, y ¿sabe qué? Aparece una respuesta. Hoy en día, con todo esto de la tecnología, es fácil encontrar quién escuchar. Recuerden eso. Hoy en día, ¿a quién pedirle ayuda? Hay un montón de opciones.
Pero la clave aquí es, pregúntese esto por favor. ¿A dónde vas? Hágase esta pregunta ahí donde está. ¿A dónde vas? ¿A quién o a qué acudes cuando la vida se te viene arriba? Pregúntese eso, por favor. ¿A quién o a qué usted va cuando vienen los problemas? Somos rápidos para buscar, pero algo me encantaba casualmente ahora hablando de Dani, que está aquí con nosotros. La semana pasada él decía, escuchamos a estos, escuchamos a aquellos, escuchamos a otros, buscamos el consejo y la dirección, pero ¿y cuándo se nos ocurre buscar la dirección de Dios? ¿Cuándo se nos ocurre ir a buscar a quien verdaderamente puede resolvernos? Y quiero resaltar algo, no ir a buscar a nadie es tan mortal como escuchar un mal consejo, recuerda, o peor quizás, peor, y es un síntoma de orgullo. Así que pregúntese, la última vez que estuvo perdido, que estuvo en una situación que usted no sabía qué hacer, no sabía cuál era la ruta, ¿qué hizo? ¿A quién o a qué acudió? Hágase esa pregunta, por favor. Hoy quiero que veamos el ejemplo de esta mujer en que se encontraba en una situación muy, muy terrible. Ella acudió a Dios. Ella acudió a Dios. Miren, la Biblia, como les dije, hace una y otra vez nos lleva a depender de Dios en medio de esto. Y todos tenemos necesidades. Todos nos sabemos el Padre Nuestro. ¿Se acuerda del Padre Nuestro? El Padre Nuestro que está en los cielos, bla, 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 bla. Y después dice, danos, ¿se acuerdan qué? Danos hoy el pan de cada día. Interesante, Jesús dijo, hey, pidamos. Pero pidámosle ¿a quién? Pidámosle a Él. De Él es el que proviene. Él es el que tiene la capacidad para hacer mucho más de lo que nosotros pedimos. Dios debe ser, recuerde esto por favor, Dios debería ser nuestro primer recurso y no nuestra última opción. Paso número 1, cuando me encuentro que no sé qué hacer, debo ir pedir, pero pedir auxilio de Dios primero. Él es nuestro primer recurso. Él debe ser nuestra primera opción. A veces vamos ya cuando estamos en la última. Hay un relato de una historia de 2 reyes. Josafat se llamaba. Ese era un rey que amaba a Dios, pero se asoció con un rey que era muy, pero muy perverso. Y recuerden, alguien bueno que se asocia con alguien malo termina siendo una mala sociedad. Recuerde eso. No piense que porque usted tiene valores, principios y se asocia con alguien, entonces esa sociedad va a ser de valores y de principios. Absolutamente. Una manzana buena más una manzana dañada terminan 2 manzanas dañadas. ¿Se acuerdan de eso? Nunca yo he visto que la manzana dañada se recupera por estar cerca de una manzana buena. Por favor, anote eso. Josafat se equivoca y se asocia con el rey Acab, un hombre perverso hasta no poder más. Su esposa es la personificación de la maldad en el Antiguo Testamento casi. ¿Y saben qué? Van a la guerra. Y el maleante de Acab dice, vamos los dos a pelear, pero yo me voy a vestir de soldado raso. Tú quédate con tus ropas de rey. Y por supuesto, en el campo de batalla, el enemigo había dicho, no maten a nadie, yo quiero la cabeza del rey. ¿Qué les parece? Así que como el otro estaba vestido de civil, estaba vestido de raso, de un soldado común y corriente, los asesinos enemigos, el ejército enemigo lo iba a ignorar porque él parecía un soldado más. Pero Josafat, bien bobo, se había quedado y le había hecho caso al consejo del malévolo suegro, porque era su suegro. Se había quedado con su coronita en la cabeza y con su armadura toda pomposa de rey.
y de repente cuando en medio de la batalla mira, tiene unos asesinos profesionales que nada más están correteándolo. Y cuando Josafat se vio contra literalmente la espada y la pared, dice la Biblia que gritó. No le voy a decir dónde queda eso porque ya veo que algunos están como, ¿y la historia cómo termina? ¿Verdad? Pero el hombre grita duro. Pero ese grito se parece al pedido de la viuda también. No gritó por, no, gritó en auxilio a Dios. Y Dios tuvo misericordia de él, a pesar de sus malas decisiones, a pesar de sus malas asociaciones, Dios tuvo misericordia y libró a Josafat en ese día. Y para que vean, cuando Dios quiere, Dios hace. Y dice ese mismo relato, vamos para terminar la historia, para que ya no quede tan... Dice que un arquero del enemigo hizo así, al aire. Y adivinen dónde cayó la flecha. En Acab, el que estaba vestido le cayó la flecha y lo mató. ¿Qué les parece? Porque cuando Dios tiene sus planes, lo va a hacer. Pero a donde voy es esto, quiero ilustrar es esto. Clamar, Dios debe ser nuestro primer recurso. Hay algunos de ustedes que han estado o están en este momento en una situación que no saben qué hacer. La primera cosa que debemos hacer es clamarle a Dios, es buscar a Dios. Él debe ser nuestro primer recurso, no nuestra última opción. ¿Ok? Vamos a la segunda idea. Vamos a la segunda idea aquí. Y la segunda idea, por favor, léalo conmigo. Vamos a seguir leyendo el texto ahora. Y recuerden, ella se acerca y le pide ayuda al hombre de Dios. Eliseo se llamaba. Y dice, ¿y qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo. Dime, ¿qué tienes en casa? Su servidora, hablando ahora la mujer, no tiene nada en la casa. Le respondió, excepto un poco de aceite. Aquí el lenguaje no nos ayuda, pero en el original se habla de las medidas que tenía. Ella estaba hablando de una porción única, poquita de una servida. Estaba hablando, yo tengo un tarrito así chiquitito de aceite, que nada más me sirve para hacer una comida. Punto. Ella dice, no tengo nada. De hecho, no tengo nada, por eso estoy desesperada. Verso 3. Eliseo le ordenó, por favor, note que ese subrayado verde es mío. Le ordenó, sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Ahora bien, vasijas aquí no está hablando de tarritos de así. Está hablando de algo donde se almacena agua, donde se almacenaban líquidos por tiempo. O sea, está hablando de algo más grande que una tinaja. Son no sé cuántos litros, son miles de litros, un montón de litros, pero sí, hablando de vasijas eran grandes. O sea, no está hablando de el lugarcito donde se pone, para decir sal, no era un salero lo que estaban pidiendo. Vamos a tener un quintal de sal, ¿ok? Pide un lugar donde puedas poner mucha, le dice Eliseo a la mujer. Y pídele a tus vecinos que te presten sus vasijas. Consigue todas las que puedas. Verso 4. Luego, entra a la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. ¿Ok? ¿Está siguiendo lo que dice ella? De este tarrito vas a llenar todas las vasijas que se te ocurran conseguir, que puedas conseguir. A ver, matemáticos. A ver, los que tienen capacidad espacial tú dices, bastantes. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene, ¿cómo se llama? Razón de ser. Pero recuerdan que yo señalé, te ordeno. ¿Se acuerdan? Que el hombre de Dios no le dijo, mira, te sugiero, mira, si quieres. Mira, yo una vez hice, no. Eliseo le dijo, te ordeno a que hagas esto. Busca vasijas prestadas, ve a tu casa, cierra la puerta, enciérrate con tus hijos y con tus hijos van a llenar esas vasijas del tarrito que tienes en la casa. Esta mujer, la segunda cosa que hizo fue escuchar. Preste atención, escuchar. Pero me encanta que ya algunos
lo extrapolaron porque no estamos de oír. ¿Se acuerdan que hay una diferencia entre oír y escuchar? Escuchar es prestar atención con la disposición de ponerlo en práctica. Esta mujer escuchó. Y la segunda cosa que usted tiene que hacer cuando usted no sabe qué hacer, recuerde, qué hacer cuando no sé qué hacer, es escuchar. Preste atención. Recuerde, escuchar. Es interesante, ayer le hablaba a unos amigos aquí, la palabra obediencia, que nosotros en nuestro español usamos obediencia, viene del latín. Y el latín, que yo no sé latín, así que no voy a hablar latín, pero sí sé leer un diccionario. El diccionario dice, viene del latín, que significa oír o escuchar con sabiduría, con atención. Escuchar. Miren qué interesante, la obediencia, la palabra obediencia viene de la raíz de escuchar, de prestar atención. Y decía el léxico que estaba leyendo, interesantemente, el alemán, el idioma alemán, la palabra alemana que dice obediencia hoy en alemán, que no tiene nada que ver con latín, ni vienen de las mismas raíces, adivinen también. La etimología de la palabra alemana para obediencia dice que también tiene que ver con oír. Y el griego, que no es necesariamente la misma raíz o la misma lenguaje, no vienen del mismo origen, adivinen también, tiene la palabra obediencia, está asociada con oír, escuchar. Y es que es interesante, buscamos a Dios. Esto sí es una recurrente forma de actuar de nosotros los seres humanos. Algunas personas no tienen dificultad para pedir ayuda, porque hay gente que aprendió cuando era niño en su casa a pedir ayuda. Algo bien hicieron sus papás. Si usted tiene hijos chiquitos, enséñale a sus hijos a pedir ayuda. Eso no es algo que lo aprendemos en la calle ni por ahí, pero debiéramos de enseñarle a nuestros hijos a pedir ayuda. Hay gente que tiene la capacidad de, cuando se encuentra en un problema, preguntar. No tiene problemas para preguntar. Y esos ya llevan un parte resuelto del problema. Pero la segunda cosa es, ¿qué hacemos cuando preguntamos? Y es que me encanta, esta mujer escuchó a Eliseo, prestó atención, escuchó lo que estaba diciendo este hombre y lo puso en práctica. ¿Saben? Hay gente que dice, pero es que Dios no me habla. Yo le animo a mi amigo, mi hermano, hermana, amiga, no diga eso. Dios habla todo el tiempo. Dios habla de todas las maneras posibles. Dani decía, hey, habla a través de tu esposa. Y ni una mujer dijo amén, por lo menos. Dani les recordaba que habla a través hasta de las suegras, habla también. Dani decía eso ayer, la semana pasada. Dios habla a través de tu esposo. Ojo. Gloria a Dios. No. Yo pensé que alguien iba a decir. Dios habla a través de tu papá y de tu mamá. ¿Saben? Dios habla hasta, ¿cómo se llama? Hasta con nuestros enemigos Dios nos habla. Me acabo de acordar de una anécdota de una señora que la estaba pasando muy mal, una anciana estaba pasándola muy mal. Y un vecino de ella era un tipo que odiaba todo, pero era una mujer muy fiel a Dios, una mujer que buscaba mucho de Dios. Y el vecino dice, estoy harto de que siempre anda oyendo música y hablando de la Biblia, pero sabía que la estaba pasando mal. Y entonces manda a alguien y dice, mire, ¿sabes qué? Vayan y cómprenle en el supermercado, un gran supermercado a mi vecina. Pero con todo, que no falte nada. Y llévenselo y tóquenle la puerta y dígale, el diablo te lo envía. Y entonces tocan la puerta. Y la señora abre la puerta. Y ve la gran supermercado, usted sabe, toda la comida. Y dicen los bien mandados eso, ¿no? El diablo se lo está enviando. Y digo, bueno, para que vean, cuando Dios habla, hasta el diablo obedece. Decía Dios habla por todas maneras.
Dios habla de todas las maneras, amigos. Dios habla de todas las formas. Así que no diga que Dios no está hablando. Dios usa hasta a nuestros enemigos para hablarnos. La pregunta es si Dios siempre está hablando. Hebreos 1 dice que Dios ha hablado y que sigue hablando, dice en Hebreos 1, y ahora nos habla a través de su Hijo. La pregunta es si Dios habla, pero yo no oigo, no es un problema de transmisión, es un problema de recepción. Recuerde eso. No es que tenemos que criticar o llamar por qué no me está llegando. La pregunta es qué estoy haciendo yo para no oírlo. Y eso es lo que debemos entender primero antes de cualquier cosa. Pero saber escuchar es la clave, la número 2 de saber de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. Y miren, el problema es que las circunstancias a nuestro alrededor nos dificultan oír a veces. ¿Sí o no? Miren, hágase esta pregunta. ¿Escucharemos la instrucción divina o miraremos nuestras circunstancias? Porque las circunstancias son una de las fuentes más grandes que ponen en duda lo que Dios dice. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Pedro ve a Jesús caminando sobre el mar y se asombra y se llena de fe. Y él dijo, wow, es el maestro. Y él le dice, Señor, yo quiero hacerlo como tú. Y Jesús le dice, ven. Y Pedro, aventado, se baja y comienza a caminar. ¿Has leído esa historia? ¿Y qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque dice que comenzó a ver las olas, comenzó a ver a su alrededor. La pregunta es, ¿tenía fe Pedro? Sí, tenía fe porque le preguntó al Señor, ¿puedo? Y Jesús le dijo, ven. Y se baja y comienza a caminar. Pero llega un momento en que si nosotros le ponemos la mirada, consideramos, comenzamos a oír las circunstancias. La fe comienza a menguar. Comienza a menguar. La pregunta es, ¿a quién estamos oyendo? A veces oímos nuestras dudas, vemos las circunstancias. Y miren, la Biblia no llama a que nosotros minimicemos los problemas. Si usted tiene un dictamen médico, no diga, yo no tengo nada, yo no tengo nada, yo no tengo nada. No, si usted tiene algo, se le acaba de diagnosticar. Fe no es decir no tengo nada. Fe es decir, a pesar de lo que tengo, el Señor es el que tiene la última palabra. Eso es fe. ¿Me sigue? Pero no tengo nada, no tengo nada. Hermanos, eso es una fe completamente no bíblica. No bíblica. Miren qué interesante. Eliseo no le dice, tú tienes de todo ahí. No, ¿qué tienes en tu mano? Miren qué cosa más preciosa. Dios está sobre las circunstancias. Las circunstancias pueden y son reales, son hechos reales. ¿Ok? No hay tal cosa como ignorando las circunstancias, no. A pesar de las circunstancias, nuestro Dios es poderoso para hacer mucho más allá de lo que tú y yo entendemos, mucho más allá de lo que tú y yo podemos pedir. Mucho más allá de lo que nuestra capacidad, nuestros recursos, nuestra inteligencia, nuestra fuerza, nuestra experiencia nos dice. Él es mucho más allá. Él no está sujeto a nuestras circunstancias. Por eso Él es Dios. Y la fe es, a pesar de las circunstancias, mantenernos continuamente escuchándolo a Él y prestándole atención. Escuchando con sabiduría. Las circunstancias siempre van a poner dudas a nuestro alrededor. Volvamos a la señora. Un tarrito de aceite, ¿cómo van a llenar a esto? Yo no tengo nada. La respuesta de ella fue, no tengo nada. Y esta es la belleza del Señor. ¿Cuánto necesita el Señor para hacer algo? ¿Cuánto? ¿Cuánto recurso Dios necesita para hacer algo? Nada. La Biblia hay un montón de ejemplos como ese.
¿Se acuerdan? ¿Cuántos comieron con 2 pececitos? 5 pancitos. ¿Y comieron? Y en otra ocasión comieron 4,000. ¿Y saben qué? Y dice en ambas, y sobró para llevar todavía. ¿De cuánto? De nada. Un pastorcillo adolescente todavía, se cree que tenía entre 16 y 17 años. Adolescente, un pastorcito, ni siquiera calificaba todavía para ser soldado. Se enfrenta con un experto guerrero sazonado en el campo de batalla, gigantescamente absurdo, feo, monstruo. Y el chiquillo dice, es que no se trata del tamaño de mi piedra, no se trata de la velocidad con que yo voy a girar la onda. Es que el Dios que me libró del león, el Dios que me libró del oso, me va a librar y me va a dar la cabeza de ese gigante también. ¿Ven la actitud? Las circunstancias dicen, no, eres nada, eres chiquito. Dice Saúl que cuando David se presentó ante él, se burló de él. Dice, este es el que va, el campeón de Israel. Pero las circunstancias y las pequeñeces no pueden hablarnos más alto que Dios. Escuchemos a Dios, no escuchemos a las circunstancias. Revuelvo, insisto, escuchar las circunstancias, escuchar a Dios no significa anular las circunstancias, es a pesar de ellas. Y no menosprecie las cosas que Dios le da. Esta mujer hizo algo pero digno de aplauso, y por eso creo que la estamos hablando de ella muchos siglos después. Es que a pesar de que sus circunstancias le decían no tiene sentido, me encanta lo que esta señora hizo. Y es que le creyó a Dios. Y vamos a seguir. Escuchemos a Dios porque Dios es más grande, más fuerte y capaz de hacer. Me encantó esta palabra, miren que es grandototota, una palabra. Inconmensurablemente. ¿Sabe qué significa eso? No se puede medir. La capacidad de Dios, no hay unidad de medida que pueda expresarla. No hay equipo de medición que pueda alcanzar tal magnitud, ni unidad de medida que pueda expresar la capacidad de Dios para obrar en un hombre o en una mujer que escuchen su voz y pongan su fe en Él. Eso es lo que nos está diciendo. Veamos la tercera cosa que hizo esta mujer. Y subrayé de una vez. ¿Qué dice? Recuerde, el hombre le dice, ve a tu casa y enciérrate y busca las vasijas. ¿Ella qué hizo? ¿Qué significa eso? Póngale pierna, hermano. Le voy a poner acción a esto. Porque hay gente que pide ayuda, escucha el consejo. ¿Y qué hace? Buen consejo, ¿eh? Buen consejo. Tremendo prédica, pastor. Pero la tercera cosa es ¿qué? Le puso acción al asunto. Vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Ahora bien, las circunstancias hablan duro. Porque el paso entre escuchar, ya no escuchamos a Dios cuando Dios nos dice algo que no tiene sentido. Cuando las circunstancias nos hablan más alto que lo que Dios está diciendo, no oímos bien a Dios. Pero a pesar de que podamos oír a Dios, no actuamos porque las circunstancias todavía siguen marcando la diferencia. Pero esta mujer dice, enseguida la mujer dejó a Eliseo porque hay tiempo para oír, pero hay tiempo para actuar. Recuerde eso. Dejó a Eliseo y se fue. Y luego se encerró con sus 2 hijos y empezó a llenar las vasijas que ellos le pasaban. Porque ella ya había ido a pedirlas. ¿Ok? Verso 6. Y cuando ya todas estuvieron llenas, ella le pidió a uno de sus hijos que le diera otra. Pásame otra. Y él le respondió, mamá, ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Este verso solo es una prédica.
Pero no vamos a entrar aquí porque lo que vamos a hacer es hablar de qué hacer cuando no sabemos qué hacer. ¿Ok? Pero esto habla de la fe de esta mujer. ¿Ok? Pero vamos a seguir hablando. Verso 7. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó: ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Miren qué interesante, paga tus deudas. Y dice, nadie dijo amén a eso, pero está bien. Está bien. El Señor los ayude. Paga tus deudas y con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Y aquí vemos un relato poderoso de alguien que hizo lo tercero. Bueno, ya se puede imaginar qué hizo. ¿Qué hizo? Es cierto que estamos hablando de actuar, pero actuar en la Biblia en base a una palabra de Dios, eso es, confía. Ella, miren, pero aquí no estoy diciendo confianza de, ay, qué lindo, yo creo en ti, Señor. No, yo confío en ti y actúo en base a eso. Está asociada aquí la idea de acción. Mi fe, de hecho, se demuestra no con mis intenciones, sino con mis acciones. Por eso Santiago dijo, la fe sin obras es muerta. Esa es la intención o el sentido de la palabra de Santiago cuando dice, la fe que no se une a una acción no tiene fe. Y esto cuando hablamos de confiar, es por eso subrayé y enseguida. No lo dejó para más tarde. Me acuerdo de Abraham, Dios le dice, ve y sacrifícame a tu hijo. Y dice, y de madrugada, Abraham agarró el burro y al niño y nos fuimos. Yo digo, madrugó para obedecer a Dios. Por eso Él es el padre de la fe. Yo todavía no madrugaría para eso. De verdad que sí. Yo soy honesto, ¿qué puedo decirle? Pero por eso Él es el padre de la fe. Es increíble cómo ese hombre decidió añadirle a su confianza en Dios una acción acorde. No tiene sentido que digamos y no hagamos. Es incongruente. Y ante Dios eso no tiene sentido. Confió. Esta mujer simplemente se levantó e hizo lo que tenía que hacer. Obedeció. No escatimó su poquito. Y quiero decirle algo también, mis amados hermanos, hablando de las circunstancias. Algunas veces la respuesta la tenemos en la mano. Usted dice, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Bueno, Dios, ya les dije, pida ayuda o escucha al Señor y confíe. Pero Dios no va a necesariamente en todas las ocasiones hacer algo sobrenatural. Algunas veces va a hacer algo bastante natural. Va a proveer. Por eso cuando leemos en Mateo 6, en el Sermón del Monte, está el Padre Nuestro. Miren qué interesante, Jesús dijo, danos el pan nuestro de cada día. Miren que Él no está diciendo todos los días haz un milagro. Es todos los días provee, Señor, y Dios ha provisto todos los días. De manera natural, Dios provee de manera natural, Dios provee de manera sobrenatural, Dios provee como le dé la gana, porque Él es Dios. Y no tiene limitaciones. Pero a veces las respuestas están en nuestra mano. Déjeme ilustrarle esta idea. En 1990, eso es una noticia, un muchacho en Canadá estaba desesperado y no sabía qué hacer y necesitaba plata. Encuentra una pistola en su casa y se va a un banco a robarlo, porque él dice necesito plata. ¿Ok? Y entra al banco y roba $6,000 y se va con los $6,000. Por supuesto, la policía no va a llegar muy lejos, él no es un ladrón profesional. Pasa un tiempo, lo capturan, lo meten preso 6 años por esos $6,000. Interesantemente, la policía encuentra la pistola que usó. Y cuando están analizando la pistola, dice, esta pistola es rara. Mete el número de serie, usted sabe, la policía tiene todo. Y comienzan a investigar y resulta que era una pistola que nada más se habían hecho 100 en 1918. 100 pistolas en una fábrica. Era una antigüedad que valía $100 y pico de mil. ¿Qué les parece? Ya se pueden entender por dónde voy, ¿verdad? Él se fue a robar con una pistola de cientos y tantos de miles de dólares, $6,000. Y para bobo, la pistola ya la tenía, no es que se la robó. La pistola era de él. O sea, me imagino que era del abuelito y la tenían ahí guardada, no sé. Él no se robó la pistola. Con la pistola se fue a robar un banco. La pregunta es, ¿qué tienes en tu mano?
A veces estamos, miren, no prestamos atención, no escuchamos, no pedimos consejo, no, y tenemos los recursos en nuestras manos. Y Dios dice, si me preguntas, yo te voy a dar la respuesta. Recuerdo una ocasión en Nicaragua, un hombre me dice, pastor, no teníamos y no tenemos. Pero un día estaba el patio de su casa, de su propia casa. Dice, me puse que no teníamos nada que hacer y como no tenemos plata no podemos ir a ningún lado, no hacemos nada. Me puse a limpiar. Y comenzó a limpiar y encontró retazos o pedazos de angulares. Y de repente comienza y ve un pedazo aquí, otro pedazo acá, otro pedazo aquí, otro. Y tenía un montón de pedazos de acero. Llegó alguien y lo vendió y ahí tenía un montón de plata. ¿A dónde estaba la plata? Tirada. Debajo de un pocotón de hierba y hojas en el propio patio de su casa. Pero miren, ahora que yo estoy diciendo que vaya a ver si tiene una pistola vieja usted o si tiene hierro guardado de su... No estoy diciendo eso. No, porque hay gente que es concreto. No. Eso sí lo oyó. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que cuando uno no sabe qué hacer, cuando uno no sabe qué hacer y no se para un momento a preguntar, a escuchar, a confiar, uno comienza a tomar decisiones tontas y desperdicia demasiado oportunidades. Pero si nosotros prestamos atención, si nosotros escuchamos un momento, si nosotros buscamos la dirección de Dios, Dios nos va a dar la respuesta. Termino con esta ilustración bíblica. David, el rey David, antes de ser rey David, estaba siendo de mercenario, huyendo de Saúl, se había tenido que ir a la tierra de Filistea. Y en una de esas salió a trabajar con sus 600 hombres y conquistan su tierra, su pueblo, su casa, el pueblo donde estaba su casa. Vinieron unos ladrones y robaron todo y se llevaron todo. No mataron a nadie, pero agarraron a todos de esclavos. Cuando David y sus 600 hombres llegan, se dan cuenta que habían asaltado su pueblo, habían destruido y robado todo y se habían llevado cautivo a sus familias, a sus hijos, a sus mujeres, a su familia. Y todo el mundo decía, por la culpa de David, porque si no hubiéramos seguido a David, y decían, vamos a apedrearlo, vamos a matarlo. David se voltea y dice, espérense un momento, vamos a orar. Pidió ayuda, número 1, pidió ayuda. Dijo, Señor, ¿lo seguimos o no lo seguimos? Esa oración sí me asombra todavía. Yo no podría orar así todavía. Pero él oró así, Señor, ¿debo o no debo perseguir a aquellos que se robaron a mi esposa, a mis hijos y a las esposas y a los hijos de todo el mundo y se robó todo lo que yo había ahorrado en todos estos años? Para mí eso no era una pregunta, yo hubiera ido a corretearlos. Él preguntó si debía o no. Y Dios le dijo, sí, yo te voy a dar todo de vuelta. Así que David agarra y le dice a sus 600 soldados, vámonos por aquí. Ahora bien, ellos no tenían a dónde. Pero iban caminando. Recuerde, pidió ayuda, escuchó. Y se encontraron a un esclavo que los ladrones, el pueblo que había robado, lo habían desechado porque parece moribundo. Y el hombre dice, si tú me salvas la vida, yo te digo dónde están. Ahora bien, eso pasó en el sur de Israel. Si usted supera un poquito de geografía de esa área, se dará cuenta que es un desierto extraordinariamente inhabitado, deshabitado y extremo calor. Encontrarse a un individuo en ese lugar, eso era mucha casualidad. Pero todos sabemos que eso no era casualidad. Dios estaba ahí. Dios puso a ese muchacho que estaba agonizando, ese hombre que estaba agonizando, en el camino de David, para que David tuviese la pista última que necesitaba para ir y conquistar y recuperar. Y no solo recuperó a su familia y los que estaban con él y todo, sino que el botín de ellos se los terminó llevando. Así que terminó siendo más rico de lo que era antes. ¿Saben por qué? Porque pidió ayuda, escuchó y confió. Y eso es lo que yo creo que Dios nos quiere decir en este 2023 a cada uno de nosotros. Dios nos quiere decir, confía. Las circunstancias nos dicen, ¿será Dios capaz de hacer lo que Dios dice que hará? ¿Cumplirá lo que Él ha prometido? Bueno,
¿Saben qué? Sí, Dios es capaz de cumplir cada una de sus promesas. Él hace cosas extraordinarias en la vida de gente corriente que se atreve a creerle a Él. Resumiendo, ¿qué hacer cuando no sabemos qué hacer? Pida ayuda, escucharé su voz y confiaré en Él. Y lo puse así, como si fuera personalizado. Dice, pediré ayuda, dígalo conmigo, pediré ayuda, escucharé su voz, la voz del Señor, y confiaré en Él. Así lo quise escribir para que usted cuando lo lea se sienta que está hablándose a usted mismo, ¿ok? Cierre sus ojos, por favor, y vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Señor, ¿qué depara el 2023? Solo tú lo sabes. Pero algo sí podemos hoy aprender de la historia de Eliseo y de esta mujer viuda. Y es que si te escuchamos, si pedimos tu ayuda, si te escuchamos y confiamos, actuamos en base a nuestra fe en ti, Señor, tú harás mucho más allá de lo que las circunstancias dicen. Harás mucho más allá de lo que nuestros recursos nos limitan, porque tus riquezas y tus recursos son incontables, no tienen fin. Señor, gracias. Gracias. Yo ruego que por medio de tu Espíritu Santo alientes cada uno de nuestros corazones y nos ayudes a atesorar tu palabra en este día. Bendice a cada uno de mis hermanos. Te ruego por aquellos que en este momento se encuentran como esa viuda, no saben qué hacer. Señor, se encuentran como describíamos al principio, como cuando uno está extraviado, no tiene idea si derecha, izquierda o seguir o detenernos. Señor, hay algunos cuantos que así podrán estar en este momento. Te ruego en el nombre de Jesús. Señor, yo imploro e intercedo por cada uno de ellos en esta mañana. Como ministro tuyo, Señor, por tu gracia, yo levanto mis manos y mi voz, Señor, ante ti y te pido que auxilies, que escuches el clamor, escucha la oración, escucha la petición de cada uno de ellos. Señor, ante ti están nuestras oraciones. Tú eres un Dios presente, cercano. Dice tu palabra que por lo que Cristo hizo, ahora podemos acercarnos con confianza a tu trono, al trono de la gracia, para alcanzar el oportuno socorro. Por ese camino vivo, puro, santo, que Jesús con su muerte nos pavimentó. Hoy caminamos no por nuestros méritos, no porque tengamos algo que merezcamos, Señor, sino es por tu gracia. Yo ruego que tú alientes y animes a cada uno de mis hermanos. Renueva sus fuerzas en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, el honor por los siglos de los siglos. Amén.